habéis visto a una persona ahí haciendo deporte durante 32 horas. ¿Sabéis cuál era un poco el objetivo principal? ¿Cuál era un poco el objetivo principal? Hacerse muy fuerte. Bueno, ahí estamos en el proceso de hacernos muy fuerte. El objetivo no era otra cosa que recaudar fondos para niños desfavorecidos, en este caso niños con síndrome Down, los niños especiales. ¿Vale? Pues es una formación de un gen, de un cromosoma, y al final no son niños, entre comillas, aparentemente no como nosotros, son niños especiales. ¿De acuerdo? Que iban a un colegio especial y tal. Entonces, fuimos un equipo de gente, bueno, recaudamos bastante dinero, 100.000 euros. No sé si a lo mejor nos cabe un poco en la cabeza, la cifra, 100.000 euros. Da la sensación que hemos visto un vídeo de deporte, ¿sí o no? Sí. Bueno, el vídeo es que si lo hubierais visto a lo mejor por más años, yo os diría, no hemos visto un vídeo de deporte. Parece ser que sí, pero no lo hemos visto. Hemos visto, mira esta pelirroja, qué guapa. Hemos visto un vídeo de una historia preciosa, donde una persona anónima lucha, trabaja, es constante, sacrificio, con un equipo bestial, con un objetivo para lograr un fin. Eso es lo que hemos visto en el documental de hoy. Me comentaban vuestros educadores que la palabra constancia y sacrificio sí que habéis dado, ¿no? Habéis empezado un poquito a saber lo que es esto, ¿sí o no? Os lo explico yo un poquito así muy breve. ¿Qué sería la constancia? ¿Cuántos días tiene la semana? 7. Si yo estudio 2 días a la semana, ¿soy una persona constante? Si estudio 3, sí, ¿no? ¿Y si estudio 7? Sí. ¿Soy una persona constante, sí o no? Sí. ¿Y si cuando no me apetece estudiar, estudio, soy una persona sacrificada? Sí. Soy una persona sacrificada, porque en ese momento no me apetece estudiar, me apetece ver la televisión, o bailar, o ver a la Hannah Montana, ¿sí o no? O a los magos de... ¿cómo se llama eso? O a Phineas y Ferb. Yo me lo sé todo. Porque yo tengo una niña, ¿habéis visto una niña que está por ahí cerca? Pues esa es mi hija. Y ahora tiene vuestros años, 7 años. Entonces, pues, oye, a ver la televisión. No, tengo que estudiar. Soy una persona sacrificada. Todo esto es muy importante para que luego podáis salir adelante, saquéis buenas notas. Si sacáis buenas notas, ¿qué pasará? Avanzáis de curso, podéis ir a la universidad, podéis a lo mejor ser profesores, ¿sí o no? O ingenieros, o médicos. Cuando sea yo viejo, oye, voy a la consulta, para que me mires la rodilla, la espalda, esté ya viejecito, ¿sí o no? Constancia, sacrificio, equipo. ¿Habéis visto que había mucha gente ahí conmigo, sí o no? Sí. Pero un montón de gente, Médicos, masajistas, estaba mi mujer que me daba ánimos, mi hija también, cantidad de asistentes deportivos. Sin todos ellos es imposible. Por muy fuerte que sea uno, baja la mano, luego por muy fuerte que sea uno, mentalmente, porque a mí me veis así cachas, ¿verdad? Sí. Pero si yo no tengo un equipo alrededor extraordinario, esto es imposible. En vuestro caso, padres, educadores, amigos, los abuelos, gente que os quiere, son vuestro equipo, ¿sí o no? Sí. Y esto se os hace que vayamos directo a meta. Y luego, yo puedo estar muy fuerte de aquí, de cuerpo, pero si no tengo la cabeza, si soy un loqueras, no voy a ningún lado. Yo tengo que estar centrado, y tengo que ser fuerte. Y dices, oye, de físico, el gachupino este que vino estaba fuerte, pero de cabeza nos ha dicho que aún más. Y esto es muy importante, ¿sí o no? Sí. Conceptos: equipo, constancia, ¿qué más hemos dicho? Trabajo, buenísimo, porque si no trabajo, nada, cero patatero, Todo esto es súper importante. Yo también tengo 7 años, como vosotros. Mira, dicho que tengo 7.
7. No, pero como que tengo 7 años. Y 8 y 9, tengo 47. Vale, os iréis dando cuenta, poco a poco, cuando va avanzando la vida, que oye, tenemos que ser serios. Pasarlo bien cuando hay que pasarlo bien. Y cuando hay que trabajar, ¿lo tenemos claro? Sí. Bien. ¿Y qué tal comemos, chicos? Bien. ¿Qué tal comemos? Oye, porque para una prueba de estas hay que comer y muy bien, ¿eh? O sea, no estar todo el día comiendo patatas fritas a todas horas. Oye, ¿y pensáis que yo como patatas fritas? Sí, claro, de vez en cuando sí. Y alguna chuche. Un palo de estos negros que hay unos frutos del ritmo que me encantan. Todos los días me como. Extraordinario. Me como uno rojo y uno negro. Pero una vez a la semana. No, todos los días no. No, todo eso no puede ser. Frutas, verduras. ¿A quién le gusta mucho la verdura? A mí Puré de aceja, madre mía. El brócoli, ¿qué más? Las lentejas, espinaca. Vale, y comemos patata, bien, fenomenal. Abajo, María. Oye, chicos, hola. Hola, Fondo Sur. Hola. Hello. ¿Y si también está mal? ¿Estás un poco aburrido? ¿Te ha gustado el documental o no? ¿Sí? Bueno. Oye, ¿y fruta? Oye, ¿sabes cuántas manzanas me como yo a lo largo de la semana? No, como soy muy grande, no. Yo me como todos los días 2-3 manzanas, pero yo soy muy grande, no como todos los días 2-3 manzanas, que hay que comer. Y naranjas. ¿Y sabéis lo que como mucho también por las mañanas? Pomelos y limones, que es vitamina C. Y limones. ¿Vosotros no coméis limón? Soy muy curiosa. Oye, y una fruta que es grande como un balón. Extraordinaria. Papaya. Si coméis, ¿para qué es importante comer fruta y verdura? Yo voy señalando y al que señale que me conteste. Si quiere hablar, levanta la mano. A ver. Para estar sano. Y no estar débil, ¿verdad? Aquí al micrófono. Para alimentarse. A ver. No lo sé, se me ha ido para vivir, fenomenal, sensación. Para no morirse, madre mía. Qué tristeza. ¿Qué? Fabuloso. ¿Cómo te llamas? Está extraordinaria. Oye, ¿qué nos aportan las frutas? ¿Qué nos aportan las frutas? A ver. Vitaminas, sensacional. Ya te la quito, ¿ven? Vitamina C, el limón, el pomelo, la naranja. Fuerza. Energía. Vitamina D. Oye, y la cosa principal que nos aporta la fruta, ¿cuál es? Empieza por A. Empieza por A. Alcachofa, ¿no? A y luego una G. A. Importantísimo. Oye, escuchad. El cuerpo aguantaría más tiempo sin comer, pero sin beber no. Tenemos que beber agua. Si no, ¿cómo nos quedamos? Como una planta. Bien.
yo me olvido de empezar a beber agua, ¿eh? Fíjate que tengo que beber. Yo también salía un chico pequeño. ¿Un chico pequeño? ¿Cómo de pequeño? Sí. Sí. ¿Pero dónde? ¿Cuándo? En el vídeo cuando tú estabas así. Sí. Igual ese era Carlos. Bueno. Venga, ahora escucha. Vamos a hacer 5 preguntas. ¿Quién quiere hacer preguntas pero chulas, eh? No, preguntas. Oye, ¿cuántos años tienes? Solo. Preguntas chulas. A ver, aquí, Lázaro. No estaba Ángel en el liceo. ¿No estaba Ángel? Pues vaya, ¿tú no has visto el vídeo? ¿Cómo yo? ¿Vale? Eso no es una pregunta. A ver, venga, marca. ¿Cuántos deportes haces al día? Bueno, pues yo... Mira, ¿qué pone aquí? ¿Sabéis lo que es eso o no? Entrenador personal. O sea, entreno a la gente, vivo de esto. Por lo cual, mi trabajo es deporte. Estoy todo el día haciendo deporte. Hay veces que me canso mucho, ¿eh? Lo penséis. ¿Cómo consigues ser todo? ¿Cómo consigues ser tan rápido? Pues hombre, yo te diría que rápido no es que sea mucho. ¿Conocéis los conejitos de Duracell? Pues yo soy como los conejitos de Duracell, que va despacito, pero tiempo. Que es igual de bueno y de importante que ser rápido. Pues lo bueno es llegar a meta. A ver, una pregunta buena. ¿Por qué es importante beber leche? Bueno, pues tú ya ves los cachorritos. ¿Qué hacen los cachorritos? Y eso no es Oye, ¿y vosotros sois ahora cachorritos? ¿Sí? Lleva muchas vitaminas, lleva proteínas. Oye, ¿cómo te llamas? María, escucha, chico. María me pregunta que cómo aguanto tanto del agua. ¿Por qué? Por la cabeza. Ya no por el cuerpo, sino por la cabeza. Lo que os comentaba, el ser fuertes. Hay que ser fuertes de cabeza. ¿Cuánto abajo del agua? Pues igual un minuto, no lo sé. ¿Por qué tengo tanta fuerza? Bueno, no te creas que tengo tampoco mucha. De físico tengo, pero ¿sabes dónde tengo mucha fuerza? En el corazón, que me gusta hacer cosas chulas. Eso es lo más importante. No tener un brazo fuerte, las piernas, sino la cabeza fuerte y el corazón. El espíritu, que sea fuerte. Que seamos buenos. ¿Por qué haces tanto ejercicio? Porque me gusta. Claro, voy porque vivo de ello. Llevo euricos a mi casa. Para ser más fuerte. Y así me puedo comprar. Venga, dos últimas preguntas. A ver, un chico, que siempre las chicas. Esa Natalia que habías ido tú y yo había ido. ¿Cómo? Esa Natalia que habías ido tú y todos los sábados y yo. Ah, tú vas. ¿Pero eso es una pregunta o es una afirmación? Eso es una afirmación, no es una pregunta. Pero bien, dice Europa. ¿Cómo aguantas tanto tiempo haciendo atletismo? Pues eso es lo que os comentaba. La fuerza, el corazón, la ilusión, la motivación para hacer algo. ¿Sí o no? Y vamos con la última pregunta de la ruleta mágica. Vamos en esa dirección. ¡Pum! No, venga, tú vas a empezar, tú acabas. Una buena, ¿eh? Una buena. Venga, pasa para atrás. Venga, sí. ¿Eh? ¿Si dice cómo te vas tú? Marta dice si puedo levantar un coche. Por supuesto. Y un camión, pero de los de juguete. Bueno. ¿Vale? Bajamos. Chicos. Houston, compañera, no de bajas, una almohada para esa niña que se va a dormir, una almohada. ¿Quieres dormir? Venga, para finalizar, cosas importantes que hemos aprendido hoy, que hay que trabajar, que hay que ser constantes, bajamos manos, que hay que bajar la mano, que tenemos que tener sacrificio, que tenemos que tener a la familia cerca, que tenemos que estudiar para luego el día de mañana ser tíos y chicas fuertes, físicos, de cabeza. ¿Qué más? Que
tenemos que alimentarnos sobresalientes, frutas, verduras, hortalizas, legumbres. Hay que beber agua. Chicas, ya vamos acabando. ¿Ok? ¿Sí o no? Ahora os voy a poner una nota. Siempre pongo notas. Diles la sorpresa que tenemos de almuerzo. Bueno. Ahora tenéis una bolsa con fruta. Para que comáis y almorzáis. ¿Vale? Bueno. Escuchad, y ahora la nota. Chicos, va la nota de 1 a 10. Tambores. Tambores. Venga, todos los tambores. 9,90. Así nos saludamos los deportistas. Uno así. Ahora así. Y ahora así, abierta. Bueno, adiós.